Comenzamos hoy el estudio de la división celular. La división celular es un proceso biológico por el cual cada una de las células se perpetúa a lo largo del tiempo. Pero existe una franca diferencia en la división celular que se establece en las células somáticas, vale decir, en las células que forman parte de nuestro cuerpo, de las células que constituyen nuestras gametas o células sexuales, como veremos más adelante. Dentro del apartado de división celular también abarcaremos previamente a ella el estudio del núcleo celular. El núcleo celular es una estructura esférica u ovalada que por lo común ocupa el interior y el centro de la célula. Y además, no siempre se encuentra francamente delimitado como único, pero es el elemento más destacado como constitutivo de la célula. La mayor parte de las células tienen un solo núcleo, como dije previamente, pero pueden existir células con varios núcleos o polinucleadas. Inclusive, podemos decir que evolutivamente una célula de la economía humana no posee núcleo al final de su camino evolutivo, como es el caso del glóbulo rojo, pero que nace en sus inicios, en sus células progenitoras, como célula nucleada. El núcleo está separado del citoplasma en las células eucariotas, como ustedes ya saben, por una membrana nuclear. La membrana nuclear, envoltura o carioteca, es una doble membrana de naturaleza lipoproteica, que presenta numerosos orificios o poros nucleares, como ustedes lo pueden ver en la proyección, que se extienden a todo lo largo de la membrana. Cada poro consiste en un grupo de proteínas circulares que rodean a una gran abertura central de alrededor 10 veces más ancha que el poro de una proteína de canal de la membrana plasmática. Estos poros lógicamente controlan el movimiento entre el interior del núcleo y el exterior del mismo, vale decir, el citoplasma. El núcleo por dentro de la membrana nuclear se observa o permite la observación de su contenido. El núcleo contiene uno o más cuerpos esféricos denominados nucleolos que cumplen funciones en la producción de ribosomas. Cada nucleolo es un agregado de proteínas, ADN y ARN que no está rodeado de membrana y son los sitios en donde se sintetiza el ARN ribosómico y donde éste se ensambla con las proteínas en subunidades ribosómicas. Dentro del núcleo se hallan las unidades hereditarias de las células, así llamadas, que no son otra cosa que las estructuras que van a controlar y dirigir las actividades celulares y que reciben el nombre de genes. Los genes están localizados en el contenido nuclear que en una célula en interfase, quiere decir en reposo, está formando la cromatina. Que la cromatina básicamente está formada por un ácido nucleico, el ADN y el jugo nuclear. Allí están localizados los genes en el ADN. Cada cromosoma
cada estructura filiforme de cromatina en la célula interfase está formado por una cadena de genes. Y en su conjunto forman lo que se denomina el genoma. Debemos mencionar y aclarar algunos conceptos que hemos mencionado con anterioridad, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son una variante de la anatomía dentro de la célula y fundamentalmente unas estructuras químicas de la química orgánica. Los ácidos nucleicos pueden ser el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN básicamente está constituido por bases nitrogenadas, que en el caso del ADN van a ser divididas en pirimidinas o pirimídicas y en purinas o púricas. Las bases pirimidínicas son la timina y la citosina, y las bases denominadas purina son la adenina y la guanina. Estas bases nitrogenadas se hallan unidas en el carbono 1 a un azúcar. Ese azúcar, que es una pentosa, en el caso del ADN es la desoxirribosa, quien en posición de carbono 4,5 se une al grupo fosfato. La unión de la base más la ribosa, en este caso del ADN, la desoxirribosa más el compuesto de fósforo, es lo que se denomina como nucleótido. Vale decir que un nucleótido va a conformar la mitad de la cadena del ADN, pues ustedes pueden verlo en la proyección de la izquierda sobre la parte inferior. Van a ver que en el ADN es una doble cadena de nucleótidos. Es decir, vemos una base, la desoxirribosa, y el fósforo que une una desoxirribosa a otra, pero a su vez una base se relaciona hacia el otro lado complementariamente con otra base que a su vez está unida a una desoxirribosa y a un fósforo, vale decir a otro nucleótido. Esa unión es complementaria. La timina se une a la adenina y la adenina a la timina, como la citosina se une a la guanina y la guanina a la citosina. Eso se produce a través de puentes hidrógenos que permiten la unión entre una cadena de nucleótidos y otro y que configuran, ¿no es cierto?, la molécula en su configuración primaria, secundaria y finalmente terciaria y cuaternaria en doble hélice del ADN, que se podría, digamos, asemejar a una cadena en caracol, en donde los pasamanos están formados por el fósforo y la desoxirribosa, y los escalones están formados precisamente por la complementariedad de bases. En el caso del ARN, la diferencia estriba en que el ácido ribonucleico presenta bases, pero estas bases, que también pueden ser pirimidínicas y púricas, reemplaza la timina del ADN por el uracilo en el ARN y mantiene la complementariedad de base. Vale decir que en el ARN el uracilo será complementario de la adenina, que es la base púrica complementaria, y la adenina del uracilo.
mientras que la citosina y la guanina y la citosina mantienen su complementariedad ya descrita. Ahora, el ARN, ¿cuál es la otra diferencia que tiene respecto al ADN? Que es una estructura monocatenaria. Vale decir que vamos a observar que es una cadena de nucleótidos unidas por átomos de fósforo, como ustedes pueden ver en la porción de la izquierda de la proyección en color amarillo. El ADN es una molécula que ustedes ven en su estructura cuaternaria, adopta, según la descripción de Watson y Crick, premios Nobel de Medicina y Química en el siglo XX, una estructura en doble hélice. Pero cuando necesita ese ADN desde una molécula generar dos moléculas, se van a romper esos puentes hidrógenos que mantenían unidas a las bases complementarias y va a quedar una cadena molde sobre la cual se van a ir adosando sobre esas bases que quedaron como molde la complementaria correspondiente. Y se va a generar de una cadena dos cadenas que son iguales a la que le da origen, pero se puede decir que la duplicación es semiconservativa, porque mantiene una hemicadena como molde para replicar nuevamente otra cadena, como ustedes lo ven en la porción derecha de la proyección. En la célula que no está en división, la cromatina se encuentra laxa, se encuentra como una masa granular fina. La microfotografía electrónica revela que la cromatina tiene una estructura en forma de cuentas que esta estructura en forma de cuenta de collar es lo que ustedes observan en la proyección que se les presenta en el segundo gráfico, en el cual ustedes ven que cada cuenta está representada por un nucleosoma, y el nucleosoma consiste en una cadena doble de ADN que se enrolla dos veces alrededor de un núcleo de 8 proteínas denominadas histonas, que contribuyen a organizar un enrollamiento y ordenamiento de la molécula del ADN. El hilo entre las cuentas es el conector de ADN que mantiene juntos los nucleosomas adyacentes. En las células que no están en división, otras histonas promueven el enrollamiento de los nucleosomas en fibras de cromatina de mayor diámetro, que luego se pliegan en grandes asas. Sin embargo, justo antes que se produzca la división, el ADN se replica, como ya dijimos. Pero a su vez, tenemos que cuando se replica y esa cromatina se divide, posteriormente a ello, la cromatina se condensa. Y cuando se condensa, ya pasamos de la cromatina y todo lo anteriormente descrito a observar en el núcleo celular de una célula en división de la cromatina condensada, en la cual aparecen unos corpúsculos denominados cromosomas. Bien, entonces, los cromosomas constituyen los elementos que en la célula con un núcleo en interfase configuraban la cromatina. Y los cromosomas son habitualmente un cromosoma, está formado por una cromátide
que presenta una estrangulación central en la cual se observa un corpúsculo que une esos dos brazos del cromosoma y que se denomina centrómero. Cuando la cromatina se duplica, tenemos que el cromosoma tiene dos cromátidas, como ustedes lo están viendo. Un cromosoma, al replicarse, pasa a un cromosoma con dos cromátides y un solo centrómero. Los cromosomas en las diferentes especies, dentro de las células y de todas las células que conforman ese organismo, es constante. El número de cromosomas para la especie humana en todas sus células somáticas es constante. Vale decir que hay en las células de la piel, en las células del estómago, en las células del pelo y en la neurona el mismo número de cromosomas. Vale decir que habrá 46 cromosomas, que es el número de cromosomas característico de la especie humana, para diferenciarlo de lo que son las únicas células que no poseen dentro, por ejemplo, de la especie humana, el número característico de la especie, que es 46, y que son las gametas, espermatozoides y óvulo en la mujer, que posee exactamente la mitad de cromosomas, como veremos más adelante. Estos cromosomas han determinado la aparición o el florecimiento de las investigaciones en el campo de la genómica y ha desembocado en el proyecto de genoma humano, que comenzó a estudiarse como un esfuerzo para secuenciar los casi 3.200 millones de nucleótidos que forman nuestro genoma, y fue completado en abril del 2003. Más del 99.9% de las bases nucleotídicas son idénticas en todas las personas y menos del 0.1% de nuestro ADN, vale decir, uno de cada 1000 bases, es responsable de las diferencias hereditarias entre los seres humanos. Es importante tener presente los cromosomas porque ellos forman una estructura muy característica que, como hemos mencionado, está formado por una sola cromátide, como ustedes ven a la derecha en las células hijas, con un estrangulamiento central con un cuerpo denominado centrómero. Pero en la izquierda de la proyección ustedes ven un cromosoma replicado, vale decir, cuando el ADN se ha replicado semiconservativamente y observamos dos cromosomas unidos por un solo centrómero. Ahora, la posición de ese centrómero va a determinar diferentes tipos de cromosomas. Y vamos a ver a lo largo de esta descripción que aparecen diferentes tipos de cromosomas, variedades morfológicas de lo mismo. Los cromosomas homólogos, nótese que en un cromosoma cada gen tiene 4 copias debido a que el material genético se ha duplicado para llevar a cabo la mitosis o la meiosis. Y 2 están situados a la misma altura en el mismo lugar de la cromátide. Esos genes que están ubicados en el mismo lugar, locus, a lo largo de ambas cromátides enfrentados entre sí, se denominan cromosomas homólogos y genes homólogos. Fíjense lo que yo mencionaba anteriormente en cuanto
al número de cromosomas en donde cada especie tiene un número diploide o un número característico de cada especie. Así, por ejemplo, decíamos que el ser humano tiene 46. Ahora, observen ustedes que el hecho del número de cromosomas no va directamente relacionado a el lugar que ocupa en la escala zoológica o en la escala vital, porque fíjense que si bien el ser más evolucionado de la pirámide zoológica es el hombre, pero tiene 46 cromosomas, podemos encontrar un vegetal como el helecho indio que tiene 1260, o bien el ratón doméstico 40, o en el caso de la lombriz intestinal 2. Vale decir que el hecho de el número estrictamente de los cromosomas no indica directamente complejidad del organismo, sino lo que va a dar la complejidad al organismo va a ser la manera en cómo están secuenciadas esas bases y las relaciones que existan entre ellas, que es el caso del hombre. Podemos estudiar ese número de 46 cromosomas que están alojados en el núcleo cuando la célula va a dividirse. Vale decir, cuando la célula va a dividirse y condensa su cromatina, aparecen los cromosomas. ¿Podemos estudiar los 46 cromosomas? Sí. Y los podemos estudiar agrupándolos, como yo les decía anteriormente, según las características de los cromosomas. Y así tenemos que los cromosomas que poseen el centrómero en su parte media se denominan metacéntricos. Los cromosomas que encuentran desplazado hacia uno de sus extremos el centrómero se denomina submetacéntrico. Y después tenemos los cromosomas que tienen su centrómero en su extremo de cromátide, por lo tanto van a tener un solo brazo o cromátido, que son los acrocéntricos, y finalmente estarán los telocéntricos. En virtud de esa clasificación de metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico y acrocéntrico, vamos a realizar la clasificación y vamos a agrupar de una manera gráfica los diferentes cromosomas que constituyen el número de cromosomas del núcleo. Cuando yo agrupo según las características de los cromosomas en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos, y los puedo graficar y ver, aparece lo que se denomina el cariotipo humano. ¿Y qué vemos en el cariotipo humano? Podemos agruparlo a los cromosomas en 22 pares de cromosomas que están vinculados a todas las funciones del cuerpo, vale decir, 22 cromosomas somáticos, y un par que es el denominado par sexual, que va a determinar el sexo de varón o mujer cuando las gametas se unan. Y la célula del hombre tendrá 22 cromosomas somáticos más un par sexual que va a estar constituido por un cromosoma Y prácticamente acrocéntrico y un cromosoma metacéntrico que es el X. En la mujer está constituido el cariotipo por 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas somáticos y el par sexual, pero en el caso de la mujer van a ser 2 cromosomas X o metacéntrico. Entonces, avanzamos sobre la división celular.
Y casi todas las células del cuerpo humano experimentan este proceso, mediante el cual se reproducen a sí mismas, y podemos groseramente dividir a la división celular en dos grandes apartados: la mitosis y la meiosis. Una célula somática es cualquier célula del cuerpo que no sea una célula germinal o gameta. Es decir, no son la célula somática ni un espermatozoide ni un óvulo. En la división de la célula somática, la célula sufre una división nuclear, pero también sufre una división citoplasmática. Previamente a la división celular reproductiva, tenemos que comprender que existe un ciclo celular, es decir, una secuencia ordenada de procesos mediante el cual las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Y fíjense ustedes que el ciclo celular comprende, como está graficado allí, alrededor de sus 3/4 partes en lo que se denominan fases, que van a tener lugar estas fases durante un proceso que es la interfase. ¿Y a qué se denomina interfase? Es el periodo que está mediando entre una y otra división celular. Durante la interfase, la célula replica su ADN mediante un proceso que ya describimos y que ustedes ven sobre la margen derecha de la proyección, que es la replicación semiconservativa del ADN. También se producen orgánulos adicionales y componentes citosólicos importantes. Ahora, la interfase es un estado de gran actividad metabólica y en ella vamos a identificar una fase G1, un periodo o fase S y un periodo o fase G2. La fase S se refiere a la duplicación del ADN y proteínas asociadas, vale decir, a la duplicación del ADN pensando que y cómo se producen estas duplicaciones, volviendo a comprender la replicación semiconservativa del ADN. La fase G1 es el intervalo entre la fase mitótica y la fase de síntesis. ¿Y qué ocurre durante la fase G1? Es muy activa metabólicamente, replica la mayor parte de los orgánulos y componentes citosólicos, pero no su ADN. La fase S es el intervalo, como ya dijimos, entre G1 y G2, que ustedes lo ven en azul, y dura alrededor de 8 horas, teniendo, como dijimos ya, lugar la replicación del ADN. Y la fase G2 es el lapso entre el periodo de síntesis y el inicio de la división celular. Este periodo o lapso dura menos que la fase S y continúa el proceso de síntesis de enzimas y proteínas que se van preparando para la división celular. Ahora, fíjense ustedes que la mayor parte del ciclo de división celular está ocupada por las fases de preparación y la fase mitótica en realidad
del ciclo celular consiste en la división nuclear o mitosis y en la división citoplasmática o citocinesis, que va a dar origen a dos células idénticas. La mitosis es la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados. El proceso da como resultado la repartición exacta de la información genética, vale decir, de una célula madre con número diploide de cromosomas se obtienen dos células hijas exactamente igual a la madre que le da origen, con número diploide de cromosomas. Para facilitar su estudio, si bien son consecutivos y sin solución de continuidad, la mitosis, vale decir, la división nuclear y la citocinesis, que es la división citoplasmática, están separadas entre sí, pero para permitir un estudio más organizado es que se distinguen cuatro fases. En primer lugar, tenemos la profase, en la cual existen básicamente la condensación de los filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. Vale decir, es la continuación de la fase G2. El nucleolo y membrana nuclear desaparecen, los centrosomas se dirigen progresivamente hacia los polos opuestos de la célula y se produce la síntesis del uso mitótico. En la metafase, los microtúbulos alinean los centrómeros de los pares de cromátides en el centro exacto del uso mitótico. Esta región se denomina plano ecuatorial de la metafase. Los cromosomas están unidos al uso por los centrómeros y se alinean en ese plano de metafase, como ustedes lo pueden ver tanto en el esquema como en las células in vivo. A la metafase le sigue la anafase, en donde los centrómeros se dividen y se separan a los dos miembros de cada par de cromátides, que se dirige cada una de las cromátides moviéndose lentamente hacia los polos opuestos. Vale decir que al terminar la anafase, los cromosomas han formado un grupo en cada polo celular que es exactamente igual al número de cromosomas de la célula que inició. Pero que quizás le provoque a ustedes algún grado de confusión en la metafase porque ven doble las cromátides y esa cromátide doble se debe a que el ADN se ha replicado. Finalmente, esta división mitótica culmina en la etapa final de la mitosis, que es la telofase, que ha empezado una vez que los cromosomas han detenido su movimiento. Ahora, los juegos idénticos de cromosomas situados en los polos opuestos se desenrollan y vuelven a adoptar sus características de cromatina laxa. Alrededor de cada masa de cromatina se forma la envoltura nuclear. El nucleolo reaparece en el núcleo idéntico y el uso mitótico se desintegra. El proceso de telofase va a culminar con el proceso que sigue a la división citoplasmática, que es precisamente lo que hemos denominado citocinesis, que es la división del citoplasma celular y sus orgánicos en dos células idénticas. Y este proceso se produce, como ustedes lo ven, en una fase tardía con la formación de un surco de segmentación
una pequeña hendidura en la membrana plasmática que tiene lugar al final de la telofase. Y aquí ustedes observan la citocinesis, que es la división citoplasmática de la célula, ¿no es cierto?, que empieza a manifestarse al final de la anafase, pero que tiene lugar a través de este anillo contráctil de microfilamentos de actina que están descritos en todas las literaturas y que ustedes pueden ver que en la telofase tardía se concreta. Vale decir que la mitosis es aquel proceso de división celular en donde básicamente se va a verificar la división del núcleo, pero que también va a tener lugar la división del citoplasma o citocinesis. Un proceso diferente es el denominado división celular reproductiva. En la reproducción sexual, cada nuevo organismo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes que se dan en un proceso llamado fecundación. Cada uno de estas gametas es producida por un ser diferente, vale decir, por un progenitor. Si los gametos tuviesen el mismo número de cromosomas que la célula somática y siguieran ese proceso de división, el número de cromosomas resultantes se duplicaría en la fecundación. Y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque existe la división celular reproductiva, que en el caso de la especie humana se denomina meiosis, que es la división que tiene lugar en las gónadas, vale decir, en las glándulas sexuales de la especie humana, que son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Y es donde se van a producir estas células llamadas gametos, en lo que el número de cromosomas se va a dividir a la mitad. Como resultado del proceso de meiosis, que únicamente se da en células sexuales, los gametos van a contener un juego simple de 23 cromosomas. Vale decir, por ende, se van a transformar en células haploides. Y recién en la fecundación, cuando se una la gameta masculina con la femenina, se va a restituir el número diploide de cromosomas característicos de la especie humana, que es 46. Vale decir que en las gametas, que son quienes van a sufrir el proceso de división denominado meiosis, el número de cromosomas es exactamente la mitad, porque la meiosis es un proceso de división, de reducción del número de cromosomas a la mitad del número que caracteriza la especie. La meiosis, a diferencia de la mitosis, se completa siguiendo dos etapas sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Durante la interfase que ustedes ven que está en la proyección y que precede a la meiosis 1, los cromosomas de las células diploides se duplican. Como consecuencia de la replicación, cada cromosoma consta de dos cromátides hermanas genéticamente idénticas que están unidas en sus centrómeros. Esta replicación de los cromosomas es similar a la que precede a la mitosis en las células somáticas. La meiosis 1, en su instancia de profase 1, es una fase extensa en la cual los cromosomas se acortan y engrosan.
La envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen, como ya dijimos, y se forma el uso mitótico. Ahora, hay dos hechos que ocurren claramente durante la profase 1 en la meiosis. Primero, las dos cromátides hermanas de cada par de cromosomas homólogos se aparean, proceso denominado sinapsis. Y en segundo lugar, se produce el intercambio de distintos sectores de las cadenas que forman las cromátides de los cromosomas homólogos. Suceso que se denomina entrecruzamiento o crossing over en inglés. Esa profase tiene diferentes momentos, como son el leptonema, el cual consiste en el engrosamiento de la cromatina que se hace visible a través de dos cromátides unidas por el centrómero, seguido del cigonema, en donde aparecen los cromosomas homólogos, ocurre la sinapsis y esta comienza en los telómeros y en los centrómeros. Ese proceso de sinapsis ya dijimos que es el apareamiento de cada uno de los cromosomas homólogos que parten desde los extremos y terminan, que parten de los extremos y del centro para irse uniendo, constituyéndose los pares formados como bivalentes. En la profase posteriormente continúa con el paquinema, que es una fase crucial, pues se produce el intercambio del material genético entre cromosomas homólogos, llamado entrecruzamiento, como ya lo dijéramos, y la aparición y formación de quiasmas. El quiasma es el lugar o lugar físico donde ocurre el intercambio del material genético crossing over. Fíjense ustedes, el punto en el cual se entrecruzan esas cromátides homólogas se denomina quiasma, y finalmente se van a intercambiar los segmentos, ¿no es cierto?, que son las cromátides recombinadas. Observen el par de cromosomas homólogos, lo que es el quiasma y finalmente la cromátides recombinadas. Para avanzar en la profase 1 al diplonema, en los cuales los cromosomas homólogos, una vez intercambiadas, los segmentos de las cromátides homólogas se comienzan a separar y siguen unidas por los quiasmas, que fue el punto de inicio del proceso de entrecruzamiento. Y finalmente la diacinesis, en el cual los cromosomas están en su máximo estado de condensación y ocurre el desplazamiento hacia la extremidad, la distalización de los quiasmas, alejándose de los centrómeros finalmente. En ese instante los centrómeros se unen al cromosoma, se unen al quiasma de las fibras del uso mitótico. Los bivalentes comienzan a migrar hacia el ecuador debido a la acción de las fibras del uso mitótico y la membrana nuclear se rompe y el nucleolo desaparece, como ya lo dijimos. De allí pasamos a la metafase 1, en la cual los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial, característico de cualquier metafase. En la anafase hay la reducción del material genético, vale decir, en este punto cada uno de los pares de cromosomas homólogos se van a dirigir hacia los polos de las células, y a estos cromosomas se lo conoce como díadas o univalentes, pero que son cromosomas de doble hebra, ya que no están apareados y que han estado replicados en una fase previa. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, en donde tenemos
el comienzo de la anafase y posteriormente la migración de las díadas univalentes hacia los polos. En la telofase 1 los cromosomas se desenrollan, vale decir, pierden su grado de condensación y el nucleolo y la membrana nuclear reaparecen en cada uno de los polos. La telofase 1 va seguida de la citocinesis, en donde la célula inicial comienzan a dividirse en dos células hijas. Es importante entender que cada una de estas células hijas puede obtener cualquier combinación de los cromosomas maternos y paternos. Son semejantes a las células que le dieron origen, pero no absolutamente iguales, dado que han tenido el proceso de entrecruzamiento e intercambio de cromatides homólogas. Vale decir que el final de la de la meiosis 1 es el producto dos células distintas o diferentes a la célula madre que le da origen, partiendo de una célula diploide, y en la actualidad ya tenemos una célula con número haploide de cromosomas. La intercinesis es un periodo corto ausente, no ocurre síntesis de DNA y similar a la interfase, lógicamente, pero no es lo mismo, dado que va a ir seguida de la segunda división meiótica o meiosis 2, que va a contar de un proceso, ¿no es cierto?, con características de una mitosis. La meiosis 2 o segunda división meiótica es la segunda etapa de la meiosis y también consta de 4 fases: la profase 2, metafase, anafase y telofase 2. Estas fases, como ya dije, son similares a las que tienen lugar en las mitosis. Los centrómeros se apartan y las cromátides hermanas se separan y se dirigen a los polos opuestos de las células a través de las diferentes etapas de esta segunda división meiótica. Fíjense ustedes, en la metafase 2 los cromosomas univalentes alineados en la placa ecuatorial de la célula. Es claro, como ustedes lo pueden ver, tanto en el esquema como en el preparado. En la anafase comienzan con la migración de las cromátides de cada una de las díadas a uno de los polos de las células, llegando a ese sitio cada una. Fíjense ustedes claramente llegando las cromátides, y en la telofase 2 los cromosomas ya están en los polos, se desarrollan y se forma la membrana nuclear y un nucleolo, ocurriendo seguidamente la división citoplasmática o citocinesis. Acá tienen en un esquema, en un dibujo, lo que corresponde a la meiosis 1 y la meiosis 2. Observen claramente que tanto la meiosis 1 como la meiosis 2 parten de 4 fases: la profase 1, larga y con una serie de etapas en las cuales fundamentalmente resaltan la sinapsis y el entrecruzamiento; luego la metafase 2 con la formación de las díadas o bivalente y seguida de la migración de las mismas a cada uno de los polos de las células para obtener células hijas que van a dos células hijas semejantes a la madre pero no iguales y que tienen un número ya reducido de cromosomas. Ahora observen que partiendo de estas dos células hijas ingresamos en la meiosis 2, que también tienen diferentes fases que son las mismas de cualquier mitosis, y el producto final son 4 células hijas con número haploide de cromosomas.
La gametogénesis. ¿Qué significa gametogénesis? La gametogénesis es el proceso de división meiótica que se observa o que se verifica en las gónadas y fundamentalmente se lleva a cabo en las gametas o células sexuales que residen en las glándulas sexuales del hombre, los testículos, y de la mujer, los óvulos. Es básicamente la gametogénesis un proceso meiótico, vale decir, una meiosis con ambas fases en donde se producen finalmente células haploides con la consecuente maduración de las células y los gametos funcionales. Puede ser partiendo de una célula la obtención de 4 células funcionales, como es el caso de la espermatogénesis o gametogénesis masculina, y diferente a lo que ocurre en la mujer, que partiendo de una ovogonia o una célula primordial femenina se obtiene un solo óvulo y 3 cuerpos polares, como veremos oportunamente. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la ovogénesis. Fíjense que la ovogénesis se divide básicamente en dos momentos, en antes de nacer y después de nacer de la mujer. Antes de nacer, la meiosis prácticamente transcurre en su totalidad partiendo de las ovogonias, y fíjense ustedes que se detiene en el momento del ovocito 1, que sigue siendo una célula diploide. Ahora fíjense que después de la pubertad se activa, ¿no es cierto?, la meiosis y aparece el ovocito 2, en donde ya es una célula haploide, y finalmente vamos a tener al final de la pubertad y un poco antes de la fecundación el óvulo de 23 cromosomas. La oogénesis tiene lugar, como ustedes lo pueden ver, a la derecha de la pantalla, en la glándula sexual femenina, que es el ovario, en el cual pueden ver desde el ovocito primario, el folículo primario, el folículo maduro y finalmente el ovocito secundario, ¿no es cierto?, y la existencia de los residuos a través de lo que es el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. Fíjense ustedes a la izquierda que partiendo de una célula germinal primordial, que es la oogonia, una célula diploide, se va a obtener el ovocito primario durante la primera división meiótica, y finalmente se va a obtener el óvulo al final de la segunda división meiótica, que es una célula haploide. Vale decir, la meiosis en la mujer es precisamente una división meiótica que es larga, que es compleja y que reside fundamentalmente en sus dos características clásicas, que son establece la diversidad genética a través del sinapsis y entrecruzamiento, ¿no es cierto?, y la reducción del número de cromosomas de toda gameta. Fíjense las diferentes células que vamos obteniendo. En la oogénesis aparecen los cuerpos polares, que son células no funcionantes, y finalmente el resultado de la oogénesis es una sola célula funcionante y 3 cuerpos polares. La regulación de la meiosis en los ovocitos, fíjense que se regula en 2 puntos del ciclo celular. El primero es en el diploteno de la meiosis, y los ovocitos pueden permanecer en ese momento mucho tiempo en la mujer,
mientras que la meiosis se reinicia en respuesta a un estímulo hormonal y continúa hasta la ovulación, completándose momentos antes de la fecundación. Dijimos que la división celular en la meiosis 2 a nivel de la mujer es asimétrica, porque a lo largo tanto desde la meiosis 1 y sobre todo en la meiosis 2, el ovocito va a ir dando lugar al final de la meiosis 1 a una célula funcional y a un cuerpo polar, y al final de la meiosis 2 va a dar origen a una célula funcional y a dos cuerpos polares. Vale decir que los ovocitos vuelven a ser funcionales solamente a través de una sola célula. Hay un factor citostático que está involucrado y su componente primordial es una proteína en el momento que se para la división meiótica en la mujer. Permanece en la metafase 2 hasta el momento de la fecundación, como ya dijimos, en donde en el momento previo a la fusión de los pronúcleos se completa la anafase y telofase 2 de la meiosis en la mujer. Y la fertilización o fecundación, el espermatozoide se une a un receptor específico en la superficie del óvulo y se funda en la membrana plasmática. Y a partir de ese momento, como decía en la proyección anterior, termina la meiosis 2 con la liberación del segundo cuerpo polar, que ustedes pueden ver en la parte alta de la proyección, antes de la función de los pronúcleos se completa la anafase y telofase 2 de la meiosis en la mujer, que aquí se observa claramente. Fíjense cuál es la secuencia, ¿no es cierto? Termina la meiosis 2 en donde posterior a ello se va a producir la fusión de los pronúcleos y la restitución del número de cromosomas característico de la especie. Y una vez que esto ocurre, que se fusionan los pronúcleos, se constituye una nueva célula, proceso de fecundación que en el caso del humano tiene una fecundación interna, se produce en el interior del organismo femenino, normalmente en el tercio lateral de la trompa uterina, y la conformación de un huevo o cigoto, que inicialmente será una célula y que por progresión geométrica va a ir dividiéndose en sucesivas mitosis va a ir dividiéndose en sucesivas mitosis para constituir finalmente el embrión. Al final de la primera semana va a alcanzar el útero, y en la segunda semana vamos a tener el embrión bilaminar. Vale decir que de las células del embrión van a dividirse y observarse dos tipos diferentes de células. Una que constituye el embrioblasto, que en la segunda semana solamente va a estar constituida por dos capas celulares, el embrioblasto, el ectodermo y el endodermo, y el citotrofoblasto, que va a ser el encargado, o trofoblasto, que va a ser el encargado de la formación de las otras estructuras del embrión y fundamentalmente de la placenta. En el caso de la espermatogénesis es el proceso de meiosis en el hombre. En los humanos, directamente la espermatogénesis comienza en la pubertad. Como tiene que ver con las gónadas o gametas masculinas, van a tener lugar en la glándula sexual masculinas, que son los testículos, partiendo de los espermatogonios, que son las células germinales inmaduras que forman el epitelio de
recubrimiento de los túbulos seminíferos, verdaderas unidades anatómicas y fisiológicas del testículo, proliferando a través de mitosis y se diferencian ya no solo a través de la división celular, sino también de la morfología de la espermatogonia inicial hasta obtener los espermatozoides. Entonces fíjense, acá tenemos un proceso comparativo entre la espermatogénesis y la oogénesis. La espermatogénesis partiendo de una espermatogonia o célula primordial con un número diploide de cromosomas. Al final de la división meiótica se van a obtener dos células diferentes a la célula madre, pero con número haploide de cromosomas. Dos células funcionantes. Y de esas dos células funcionantes, luego de la segunda división meiótica, se van a obtener cuatro células diferentes entre sí, funcionales todas. Pero observen ustedes la diferencia respecto a la oogénesis, en el cual partiendo de la oogonia primaria obtenemos al final de la primera división meiótica sí la reducción, pero de una célula funcional y un cuerpo polar, y al final de la segunda división meiótica una sola célula funcionante con número haploide y dos cuerpos polares, que es lo que constituye, ¿no es cierto?, el óvulo funcional. Acá tenemos un proceso comparativo, ¿no es cierto?, entre mitosis y meiosis. En la parte alta observan ustedes que la mitosis es un proceso corto, fásico, pero que partiendo de una célula con número diploide de cromosomas se obtienen dos células hijas con número diploide de cromosomas. Diferente a lo que ven en la parte baja de la proyección, en la cual es la meiosis que se da en células germinales, en las gónadas, y consta de dos divisiones. Es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso en el cual se produce intercambio genético y es reduccional. Vale decir, partiendo en la meiosis 1 de una célula diploide, al final de la meiosis 1 obtenemos dos células con número haploide de cromosomas. Y de esas dos células, en la segunda división meiótica se va a verificar un proceso similar a la mitosis, en el cual vamos a obtener cuatro células diferentes a la célula que le dio origen con número haploide de cromosoma. Con la variante, por supuesto, según se trate del hombre y según se trate de la mujer. Y acá tenemos un cuadro comparativo en el cual vemos las diferencias sustanciales entre mitosis y meiosis que acabamos de mencionar hace un instante. Bueno, presentamos la bibliografía, básicamente son los libros ya expuestos con antelación, pero hacemos especial y ponemos especial énfasis y foco en Principio de Biología Celular de Schwarman Moreno Azorero, en Biología Celular de Robertis y en Principio de Anatomía y Fisiología de Tortora y de Rickson. Presentamos algunas páginas para consultar animaciones o películas sobre la mitosis y le agradecemos por su atención. Será hasta la próxima clase. Muchas gracias.